recibe la gloria, Señor. Recibe la gloria esta tarde. Recibe la gloria, Señor, de aquellos que vinieron a adorarte esta tarde. Recibe la gloria, recibe toda gloria, toda honra, Señor. Aleluya, recibe la gloria en esta tarde. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Si usted puede darle gloria a Dios, hermano, dale gloria a Dios en esta hora. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. En esa comunión, hermano, Dios les bendiga a todos. Vamos a ir a la palabra del Señor esta tarde. Gracias, Señor. Santiago capítulo 1, verso 19. Aleluya. Qué bueno es el Señor, iglesia. Él ha sido bueno para con todos nosotros. Amén. Santiago capítulo 1, verso 19. Cuando esté ahí conmigo, me confirma esta tarde. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Lo vamos a leer entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esto, mis amados hermanos, ¿estamos ahí, hermanos? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, hemos leído tu palabra en esta hora, Dios. Pedimos, Señor, que sea usted, Señor amado, tomando el control de este momento, Dios, el cual vamos a estar, Dios mío, meditando en tu palabra, Dios. Padre, abre nuestro entendimiento, abre el corazón de cada uno de nosotros, Dios, y que así como usted me ha hablado a mí a través de esta palabra, usted pueda hablar, Dios mío, con cada uno esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano, esta tarde. Gloria a Dios. Oidores, pero también hacedores. Es el tema que vamos a estar compartiendo en esta preciosa oportunidad. Oidores, pero también hacedores. Amén. En nuestros países existen muchos programas radiales. Algunos les ponen nombres, algunos se llaman
Camino al Cielo, programa Camino al Cielo. Pero recuerdo que había un programa que salía en la radio en aquellos tiempos. Amén. Que cuando alguien llamaba a la radio, el que contestaba decía: aló, Dios le bendiga, que hable la palabra. Es porque así se llamaba el programa. ¿Cuántos pueden decir que hable la palabra en esta tarde? Unos pocos. ¿Cuántos pueden decir que hable la palabra esta tarde? Amén. Porque es la palabra de Dios la cual nosotros venimos a escuchar a este lugar. Todos, yo creo que todos venimos con un solo propósito a este lugar cada vez que nos congregamos, o debería de ser así: adorar a Dios con todo nuestro corazón, adorarle, darle nuestra mejor alabanza a Él, pero también escuchar su palabra. Eso es lo que cada uno de nosotros venimos a hacer a este lugar. Que la palabra es la que redarguye nuestras vidas. La palabra es la que nos instruye. La palabra es la que nos corrige. La palabra es la que nos exhorta. No estamos aquí porque somos perfectos. Estamos aquí porque somos necesitados de esta palabra. De otra manera no estaríamos aquí. Los tiempos cambian, las generaciones cambian, todo cambia, lo que está a nuestro alrededor. Viene el invierno, llega el verano y vuelve a suceder lo mismo. Pero la palabra de Dios sigue siendo la misma hasta el día de hoy. La palabra de Dios sigue transformando vidas. La palabra de Dios sigue transformando corazones. Es la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios es que usted y yo hoy estamos en este lugar. Si la palabra de Dios no hubiera llegado un día a nosotros, quizás no estaríamos aquí. Pero un día escuchamos atentamente a la voz de Dios. Un día escuchamos su palabra. Su palabra quebrantó nuestro corazón. Y ahora estamos aquí para darle gloria a quien gloria merece. Aleluya. Y si aquel que está aquí no ha sido alcanzado por esta palabra, pues esta tarde puede ser una tarde oportuna. Ha llegado al lugar correcto. Aquí se habla de la palabra de Dios. Aquí se habla de la palabra de Dios. La palabra que es viva, la palabra que es eficaz, la palabra que es más cortante que toda espada de doble filo. Se predica desde este lugar. ¿Por qué estamos aquí? Porque nosotros sabemos que necesitamos esta palabra para seguir en el camino recto. ¿Por qué? Porque esta palabra es lámpara a nuestros pies. El salmista lo dijo de esta manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que no nos deja caer, la que no nos deja tropezar, es su palabra. Amén. Pero corremos el riesgo, porque somos seres humanos, de que esta palabra se nos olvide, ¿verdad? Todos nos acordamos cuando estamos en los momentos de dificultad. Tú eres mi fortaleza, Señor. Amén. ¿Verdad que muchas veces cuando estamos en el momento difícil nos olvidamos de esta palabra? Tendemos a olvidarnos. Cuando Él dice: yo soy tu ayudador, yo soy tu protector, yo soy tu pronto auxilio, yo soy tu amparo, yo soy tu fortaleza, se nos tiende a olvidar todas estas cosas. Pero en esta tarde para eso estamos aquí, para que Dios nos recuerde su palabra.
podemos convertirnos en creyentes solamente oidores. Porque muchas veces decimos: qué bonito estuvo el mensaje del pastor, qué bonito estuvo el mensaje del fulano de tal. Pero ¿qué hicimos con ese mensaje que escuchamos? Se nos olvida, al salir de estas puertas se nos olvida. ¿Sí o no? Se nos olvida porque somos seres humanos. Por eso es que cada vez que tenemos que estarnos congregando, ¿para qué? Para que Dios vuelva a meternos en el camino si queremos salirnos. A través de su palabra. Porque la palabra es la guía de la iglesia. La palabra de Dios. Jesús dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La palabra nos da vida. ¿Cuántos lo creen conmigo? La palabra nos da vida. La palabra nos da fuerza. La palabra nos, aleluya, nos alienta y nos corrige cuando nos tiene que corregir. ¿Verdad? Pero eso es que muchas veces no nos gusta, que la palabra nos corrija. Y nos enojamos con el que está hablando la palabra, pero esta es la palabra de Dios. Porque esta es la que nos va a llevar al cielo. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque os parece que en ella está la vida eterna. Queremos llegar a Dios sin esta palabra. Queremos llegar al cielo sin esta palabra. No se puede, aleluya. Necesitamos la guía, la guianza de la palabra de Dios, que ha sido escrita, que ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Pero podemos caer en ese error de convertirnos en creyentes oidores. Pero no hacedores. Porque dice el dicho, ¿cómo dice el dicho? Del dicho al trecho hay un gran trecho. Del dicho al hecho, perdón, hay un gran trecho. Yo me pregunto por qué se le llama al libro de los Hechos, dice ahí el Hechos de los Apóstoles. Porque esta iglesia no solamente era una iglesia de apariencia, no solamente era una iglesia que oidora de la palabra de Dios, sino hacedores de ella. Porque Dios a nosotros nos demuestra su amor con hechos, no con simples palabras. Lo que Él ha prometido aquí, Él lo cumplirá. Aleluya. Él ha dicho: nuevas son mis misericordias cada mañana para contigo. Y es así. Muestra de ello es hoy que abrimos nuestros ojos una vez más. Él nos demuestra su amor con hechos. Y Él espera lo mismo de nosotros. Entonces Santiago, la porción que hemos tomado, Santiago nos amonesta a cada uno de nosotros a que podamos ser personas o creyentes tardos para hablar y tardos para airarnos. Porque ahí está, miren lo que dice el versículo 19 y 20. ¿Qué dice, hermanos? Dice: por esto, mis amados hermanos, oiga bien cómo se refiere Santiago a la iglesia. Mis amados hermanos, todo hombre, ya incluye a la mujer también, sea pronto para oír, tardos para hablar, tardo para airarse. Amén. Esto, hermano,
hermanos, se necesita que cada creyente a este verso le pongamos mucha atención y darle una muy grande importancia en nuestra vida. Porque muchas veces podemos ser rápidos para hablar y no hacer lo que prometemos. Porque muchas veces nos convertimos y decimos, se nos olvida lo que le prometemos a Dios y muchas veces lo que le prometemos a los hermanos. Muchas veces no medimos nuestras palabras y no hacemos lo que un día dijimos. Por ejemplo, cada año que usted llega, usted dice, este año yo le voy a servir mejor a Dios. Mas sin embargo pasan los meses y viene ya agosto, estamos en agosto, y usted se da cuenta que no está cumpliendo lo que prometió. Por eso es mejor no prometer. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, ahí voy a estar, yo tengo que estar ahí. Y si no puedo llegar, yo tengo que hablarle, decirle, mira, yo no puedo llegar por esto y lo otro. Porque muchas veces, hermanos, uno se da cuenta que muchas veces decimos amén. Por ejemplo, cuando se nos dice, voy a meterme con los caballeros, ¿verdad? Un poquito, pero no se preocupe. Cuando se nos dice a nosotros que hay un clamor de caballeros, muchas veces contestamos rápidamente y decimos amén. Pero a la hora llegada, el que dijo amén no está. Por eso yo muchas veces mejor no digo nada y estoy ahí. Porque puede hacer que algo pase. Yo no digo que no contestemos, ¿verdad? Pero muchas veces hablamos a la ligera. Entonces cuando llegamos a los lugares donde se dijo que se iba a estar, yo veo a mi alrededor, ¿dónde estamos? Y solo llegamos los mismos otra vez. Entonces, Santiago nos aconseja y nos dice, ustedes sean prontos para oír, tardos para hablar. Muchos le prometieron a Dios allá cuando estaban en el desierto, a cruzar en el desierto, Señor, si tú me llevas, si me llevas con bien hasta Estados Unidos, yo te voy a servir. ¿Qué pasó aquí? Se olvidó de lo que le prometió a Dios. Y se viven vidas apartadas de Dios porque se nos olvida. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardos para hablar, tardos para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Una persona enojada no obra en sus 5 sentidos. Pero somos rápidos para enojarnos. Y nos gusta oír poco. Algunos ya están cansados de estarme escuchando aquí, ¿verdad? Miren lo que dice Eclesiastés, capítulo 5, verso 7. Vamos a avanzar esta tarde. Espero ser breve, pero que cada uno entienda lo que estamos hablando en esta hora. Gloria a Dios. Eclesiastés, capítulo 5, verso 1. Si me ayuda, por favor, para avanzar. Mire lo que dice. Cuando fueres a dónde, ¿estamos aquí, hermanos? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Que dice el 2: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra
delante de Dios. Vea, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Qué dice el 3? Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. ¿Qué sigue diciendo? Cuando a Dios haces promesa, oiga bien, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. ¿Qué más dice? Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Verso 7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Amén. Entonces, hermanos, Santiago nos habla de que tenemos que ser más prontos para oír y tardos para hablar. Que nuestra boca no, porque esta boca, si nosotros no tenemos cuidado, habla grandezas. Jesús les dijo a los discípulos: ustedes todos me van a abandonar. Saltó Pedro y dijo: aunque todos estos te abandonen, yo voy a estar, si es posible, contigo hasta la muerte, hasta estar a la par tuya ahí crucificado. Pero no fue así. Santiago nos dice que debemos de recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Amén. Dice el verso 21 de lo que hemos leído, dice: por lo cual, dice Santiago, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cuando algo se desecha, es porque no sirve, ¿verdad? La basura, dice mi hijo, la basura en el bote de la basura. Porque lo que no sirve se desecha. Y vea lo que dice Santiago: desechando que toda inmundicia, todo lo que nos pueda contaminar con las cosas de este mundo, y abundancia de malicia, dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cuánto recibimos la palabra de Dios con mansedumbre? Recordemos que la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Y si nosotros no tenemos al Espíritu, esta palabra la vamos a sentir como pesada. Y muchas veces nosotros decimos: qué palabra más pesada es. Pero es la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo que sucede? La situación que nosotros estamos viviendo, lo que no queremos abandonar, lo que no queremos dejar, eso es lo que está duro. Lo que a nosotros nos agrada, pero su palabra dice que el mundo pasa, sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre.
los deseos de los ojos, la vanidad de la vida, todo es pasajero. El que, aleluya, el que va a permanecer es aquel que vive conforme a la palabra de Dios. Todo es pasajero. La juventud pasa, aunque muchas veces no lo queremos aceptar, ¿verdad? No lo queremos aceptar, nos estamos haciendo viejos. No queremos aceptar que nos estamos haciendo viejos. Nos salen las canas, las canas no. Y tratamos de cubrir. Y todo eso es vanidad. Sea como sea, un día se va a morir. Un día nos vamos a morir. Sea como usted quiera verse joven, un día se va a morir. Y no podemos vivir de apariencia delante de Dios. Amén. Tenemos que aceptar como Dios nos ha hecho. Tenemos que aceptar, aleluya, que un día ya no serán las mismas fuerzas. El joven se jacta en su fuerza, ¿verdad? Hoy todavía estoy joven, pero un día esa fuerza se va a ir. Por eso dice Eclesiastés: acuérdate, joven, en los días de tu juventud. Amén. Entonces, Santiago dice que, verso 21, vamos a ir avanzando, desechando toda inmundicia, o sea, todo aquello que nos contamina, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No hay salvación si no vivimos conforme a esta palabra. Así, hermanos, declaro, esto es claro y sencillo. Es claro y sencillo. Es claro. La cual nos puede salvar. Y nosotros tenemos la gran dicha, hermanos, de tener este libro sagrado a la mano. Hay lugares donde esto es prohibido, predicar la palabra de Dios. Y nosotros fíjense que nosotros, hermanos, muchas veces estamos aquí, Dios nos tiene bendecido, Dios nos bendice de una u otra manera, pero muchas veces menospreciamos esta palabra y creemos que ser cristiano es andarla debajo del brazo. No es andarla debajo del brazo. Es que esa palabra mora en nuestros corazones. Y no solo mora en nuestros corazones, procurar hacer lo que ella dice. Amén. Porque cualquiera puede andar una Biblia bajo el brazo y vivir contrario a lo que ella dice. Amén. Vea lo que dice Primera de Timoteo capítulo 1 verso 15. Vamos a ir rápido en esta tarde. Gloria a Dios. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 15. Dice: palabra fiel. Como, hermanos, la palabra de Dios es fiel. ¿Lo cree usted conmigo? Es fiel. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta palabra, vamos a detenernos un momento ahí. Quiero hablar con todos en esta tarde, los que estamos aquí. Usted no vaya a decir, si hubiera venido fulano, no, esta palabra es para nosotros, es para mí. Dios ha hablado a mí a través de esta palabra. Ahora, dice que es digna de ser recibida por todos. Todos, desde aquel extremo hasta este extremo. Por todos. Es digna de ser recibida. Y quiera Dios que aquí en esta tarde no haya nadie que la rechace, sino que la reciba. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos.
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nadie se atreve a decir eso, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra digna de ser recibida por todos? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, porque Él dijo: yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Esa palabra es digna de ser recibida por todos. Amén. Porque, hermanos, si alguien nos ofrece la vida y otro nos ofrece la muerte, ¿a quién escogemos nosotros? ¿La vida o la muerte? La vida. Y Cristo Jesús vino para dar vida. Y vida, no una vida raquítica, sino una vida abundante en todo el sentido de la palabra. Entonces, esta palabra es fiel y es digna de ser recibida por todos. Nosotros nos damos el lujo, hermano, de que pase mensaje tras mensajes y seguir viviendo como nosotros se nos antoja, como a nosotros se nos place. Amén. Alguien dijo: ¿cuántos mensajes más necesitaremos? Vamos a avanzar. También dice que seamos hacedores. Vea lo que dice el verso 22 al 24. Gloria al Señor. ¿Qué dice? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que consideras en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Ahora, deténgase ahí un momento. Dice que el hombre natural, o sea, cualquiera de nosotros, va al espejo en la mañana o antes de venir para acá y ve y dice: wow, qué guapo estoy, o como usted se considere, ¿verdad? Pero dice que cuando se va, puede ser que se le olvide cómo era. Entonces, ¿qué tiene que hacer para recordarse cómo era? Volver al espejo. ¿Qué tenemos que hacer cuando se nos olvide y nos estamos saliendo del camino de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Volver a la palabra. La palabra, aleluya. La palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra de Dios. Al que se le olvida ¿cómo era? Bueno, no sé. Yo no me acuerdo si cómo. Tengo que ir al espejo otra vez. Y algunos pasan varias horas en el espejo, ¿verdad? Tratando de mirarse mejor. Qué bueno fuera que así fuéramos en lo espiritual, ¿verdad? Amén. Ahora, dice que tenemos que ser hacedores. Si no, dice Santiago, ustedes se están engañando a sí mismos. Porque si ustedes solamente oyen la palabra de Dios y dicen amén, aleluya, sí, así es, pero no hacen lo que la palabra de Dios dice, ustedes se están engañando a ustedes mismos, lastimosamente. Lastimosamente es así. Ahora, ¿quién quiere engañarse a uno mismo? Que nos engañen, ¿verdad? Eso. Pero muchas veces nosotros mismos nos estamos engañando y no decimos nada. Porque así dice Santiago, o sea, esta es la palabra de Dios. Pero si se nos quiere olvidar la palabra de Dios, hoy nos vienen a recordar de nuevo.
¿quién? La palabra de Dios. ¿Por qué nosotros cuando predicamos, ustedes creen que cuando uno está allí y va a pasar a predicar, yo tiemblo, los nervios me agarran? ¿Por qué? Porque esta palabra no es mía, esta palabra es de Dios. Y yo tengo que dar lo que Dios pone en mi corazón. ¿Qué dice Primera de Timoteo capítulo 4 verso 9? Primera de Timoteo capítulo 4 verso 9. Vamos a leer, vamos a ir avanzando en esta tarde. Todavía tenemos tiempo, pero yo sé que usted se quiere ir temprano, pero que la palabra de Dios, hermano, se predica esta tarde. Amén. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 9 al 13 dice otra vez: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. ¿Qué sigue diciendo? Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Oiga bien, mire lo que sucedía. Vamos a detener un momentito ahí. Mire lo que dice, le dice Pablo a Timoteo. Trabajamos y sufrimos oprobios. O sea que esta gente era afrentada acerca de la palabra de Dios por lo que ellos hablaban, porque ellos no andaban rodeándole a la gente. Al que necesitaba arrepentirse, ellos le decían: arrepiéntete ya, ¿verdad? Entonces, por causa de eso, Pablo sufría azotes, Pablo sufría cárceles, Pablo sufría tantas cosas. Pero pareciera que en este tiempo no queremos sufrir por la palabra de Dios. Queremos congraciarnos con todo el mundo, porque esta palabra no se congracia con todo el mundo. La palabra de Dios no se congracia con todo el mundo, sino con aquellos que la reciben y la han aceptado. ¿Cuántos han aceptado la palabra de Dios? Amén. Pero miren lo que sufrían estos hombres. Y dice: porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente a quienes, a los que creen. ¿Qué dice el 11? Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y mansedumbre. ¿Qué dice el 13? Gloria a Jesús. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿A dónde tenía que estar ocupado Timoteo? En la lectura, ¿verdad? En la lectura. Y esto es lo que a nosotros ahí es donde todos quedamos cortos, en la lectura de la palabra de Dios. Porque nos olvidamos de ella. La agarramos cuando venimos al culto nada más. Y luego el resto no leemos la palabra de Dios. Entonces así difícilmente veremos cambio en nuestra vida. Difícilmente. Amén. Porque es la palabra que nos cambia. Es la palabra que nos transforma. Es su palabra. Y aunque así nos duela a nosotros, aquellos le dijeron: dura es tu palabra, Señor. Pero Pedro le dijo: ¿a quién iré si solo en ti se encuentran palabras de vida eterna? Amén. Gloria a Jesús. Romanos capítulo 2 verso 17. Vamos a darle lectura esta tarde. Romanos capítulo 2 verso 17. Ahora, aquí, hermanos, mayormente aquellos que enseñamos la palabra de Dios, tenemos que ponerle atención a esto que viene a continuación. Amén, hermanos, ¿estamos aquí? Ya vamos a terminar. He aquí, dice Pablo: tú tienes el nombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Y conoces, oiga bien,
conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, que dice el 19, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Verso 20, instructor de los indoctos, o sea, así se consideraba aquella gente, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, que dice el 21, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar o no se ha de robar, hurtas, robas. Y ahí encierra un montón, hermanos, de lo que nosotros le podemos robar el tiempo a Dios, el tiempo que Él se merece. Cuando estamos aquí, cuando somos convocados a congregarnos y nosotros muchas veces por hacer cualquier otra cosa no estamos aquí, le estamos robando a Dios. Dice, tú que predicas, ok, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. O lo ponemos de diferente manera. Tú que dices ser cristiano, ¿verdad? Tú que te jactas de que eres cristiano. Y muchas veces no hayamos que responderle a la gente cuando nos hacen preguntas. Porque no estamos en la palabra de Dios. Tú que dice con infracción de la ley, deshonras a Dios. El 24 que dice, o ya no está. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. En otras palabras, los de allá afuera blasfeman muchas veces el evangelio por nuestro comportamiento allá afuera, por quien somos nosotros allá afuera. Y ahí es donde surge aquella palabra que a nosotros no nos gusta que nos digan. Ahí es donde surgen las palabras que dice la gente, yo para ser cristiano como fulano de tal, no hombre, mejor me quedo en la casa. Está siendo blasfemado el nombre del Señor. ¿Sí o no? Así es. Amén. Vamos a terminar. Al oírla, oiga bien esto, recibirla, practicarla, nos llevará a ser felices. ¿Sabe que cuando nosotros somos genuinos, somos verdaderos, esto nos llevará o ponemos o tratamos, luchamos por poner la palabra de Dios en práctica, nos va a llevar a ser una vida feliz? Porque alguien que lleva doble vida no puede ser feliz. Ni se goza allá, ni se goza aquí. ¿Verdad? Ustedes saben el coro que dice, solo Dios hace al hombre feliz. ¿Verdad que lo sabemos? Solo Dios hace al hombre, y lo cantamos. Pero muchas veces esa felicidad no está en nosotros. No está en nosotros. Ese gozo, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Pero pareciera ser que todavía nos gozamos allá afuera en el mundo. Amén. Termino, hermano. Ya rato está terminando, van a decir. Es para que usted se mantenga ahí, ¿verdad? Al oírla, recibirla, practicarla, nos llevará a ser felices. Verso 25 dice, mas el que mira, oiga bien, atentamente. ¿Qué es atentamente? No es estar despistado, ¿verdad? El que mira atentamente, ¿sabe por qué? Porque muchas veces, amén, hermanos,
Muchas veces cuando la palabra de Dios está siendo predicada, con cualquier cosa nos distraemos. Hoy existen muchas distracciones. Allá hay un aparatito que nos distrae. Y el que está predicando aquí está con todo. Y allá está, allá abajo, en medio de la Biblia, meten el teléfono para que digan que están leyendo la Biblia. Eso no es ser sincero delante de Dios. Atentamente. Mayormente a los que servimos a Dios, somos servidores. Atentamente. ¿Va que a usted no le gusta que lo ignoren cuando está hablando, verdad? ¡Ey, ¿me escuchas o no? Le decimos a nuestros hijos. Y nosotros, ¿cuántas veces ignoramos la voz de Dios? ¿Cuántas veces Él nos ha hablado? ¿Cuántas veces Él nos ha hablado de una u otra manera? ¿Será que vamos a necesitar y llegar al punto de que como aquel profeta, una burrita le habló? ¿Será que vamos a llegar al punto de que vayamos caminando por la calle y un árbol nos diga: hey, detente ahí, ¿sabe que esto dice Dios? ¿Será que llegaremos a ese punto? Cuando tenemos esta palabra, mucha gente anda buscando profecía. La profecía más segura está en la palabra de Dios. La palabra que no cambia. El cielo, la tierra pasará, pero esta palabra no pasará. Aleluya. Esta palabra se cumplirá. Y esta palabra debe de ser la guía del creyente. Aleluya. Y porque aquí, bueno, si nosotros queremos agradar a Dios, esta carne no quiere agradar a Dios. Y no puede, dice Romanos. No puede. Y si nosotros queremos agradar a Dios, entonces tenemos que mirar atentamente a lo que dice la palabra. Ya no es a lo que yo pienso. Ya no es a lo que yo digo esto y lo otro. Ya no es. Ya es lo que la palabra de Dios dice. Y entonces cuando hacemos eso, es que nosotros podemos decir: habla, Señor, que tu siervo oye. A Pedro le dijo el Señor: cuando seas viejo, otro te va a ceñir. O sea, hablándole que otro lo iba a llevar. O sea, otro te va a guiar. Ya no vas a ser tú mismo que te vas a guiar. Pero ¿cuántos queremos correr la carrera cristiana en el evangelio queriendo nos guiar nosotros mismos y no nos dejamos guiar por la palabra? Y dice, voy a terminar, voy a seguir. Mas el que mira atentamente, oiga bien esto, y yo le dije, o sea, hoy en día se vive una irreverencia ante la palabra de Dios. Hoy nadie tiembla ante la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todos decimos que estamos bien. Y hay una gran indiferencia y hay una gran irreverencia a la palabra de Dios, o a la misma presencia de Dios. Yo recuerdo que una vez de niño fui a una iglesia que asistía a mi hermana. Cuando alguien se levantaba en profecía, los diáconos, los sugieres, era un gran respeto a la presencia de Dios. Que si usted estaba con los ojos abiertos, llegaba el ujier. A mí me llegaron a cerrar los ojos. Yo era un niño. El ujier me dijo: el Señor está hablando, cierra tus ojos. Ahora se ha perdido todo eso. Y no podemos decir: habla, que tu siervo oye. Me llama la atención que a todas las iglesias que el Señor le habla en Apocalipsis, Él le dice: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y no está hablando de los oídos de esto, porque aquí no puede salir, los puede entrar por aquí, no sale por aquí. Hablando de los sentidos, de los oídos espirituales que Dios nos quiere decir. Amén. Mire lo que dice Salmo, todos lo conocemos, Salmo 1,
Porque Santiago dice que más el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, será feliz en lo que hace. ¿Qué dice Salmo 1? Muy conocido por todos, Salmo 1, verso 1 al 3. ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si preguntamos en esta tarde, ¿por qué no doy fruto personalmente? No meditamos en la palabra de Dios de día y de noche. Meditamos en cualquier otra cosa, pero muchas veces no meditamos en la palabra de Dios. Y que el Señor nos ayude a cada uno, hermano, a cada uno de nosotros. No hay nada más hermoso que vivir una vida llena de felicidad. ¿O cuántos quieren lo contrario a ser felices? Nadie. Todos queremos ser felices. Y mucha gente dice, ¿por qué yo no puedo ser feliz en mi matrimonio, en mi familia? ¿Por qué esto y lo otro? Comienza a meditar en la palabra de Dios y verás cómo todo cambiará. Comienza a meter a Jesús en tu relación y verás cómo todo va a cambiar. Comienza a pegarte a la palabra de Dios y verás cómo todo va a cambiar. Y el fruto se ve, hermanos, cuando alguien se apega a la palabra de Dios. ¿Por qué no puedo ser feliz? Mucha gente dice aún dentro de la iglesia, ¿por qué no puedo ser feliz? Es que nos falta meditar en esta palabra que nos da vida, que nos consuela, que nos alienta. Aleluya. Nos falta que esta palabra more en nuestros corazones. Amén. Recuerde lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Mire lo que Jesús les dice. Él les dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Amigos de Dios. Pero Jesús dice, ustedes van a ser mis amigos, pero si hacen lo que yo digo. Amén. Entonces este evangelio no es una religión más. Este evangelio es una vivencia en la palabra de Dios. Vivir apegados a la palabra de Dios, cueste lo que nos cueste, aunque la carne nos diga que no, pero necesitamos vivir apegados a la palabra de Dios. Alabado Dios. Para finalizar, vamos a Mateo capítulo 7. Gloria a Dios. Mateo capítulo 7, verso 21. Gloria a Jesús. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice, hermanos? No todo el que me dice esto, hermanos, esto puede parecer duro, pero esto es la palabra de Dios.
no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y sabe que la voluntad de Dios no está de acuerdo a nuestra voluntad, a la voluntad pecaminosa que heredamos de Adán. Él no es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en pecado, que nosotros vivamos alejados de Él. No es la voluntad de Dios. Y el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ponga mucha atención, porque el Señor está diciendo, cualquiera me puede decir Señor, pero eso no significa que entrará en el reino de los cielos. Y todos queremos entrar en el reino de los cielos. Y por eso es que nos esforzamos, ¿verdad? Pero muchas veces queremos llegar al cielo sin ningún esfuerzo, sin pelear contra la carne, sin pelear contra el pecado, sin pelear, queremos llegar. Pero Jesús está diciendo, cualquiera puede llegar a un lugar y decirme, Señor, Señor. Esto no significa que va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué sigue diciendo? Muchos, oiga bien, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué dice? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué significa esto? Que Jesús dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, sino el que hace la voluntad, o sea, el que cumple, el que hace las palabras que yo he hablado. ¿Por qué, hermanos, dice que muchos vendrán en aquel día diciéndole, yo prediqué en tu nombre, yo profeticé en tu nombre? Dios en su misericordia lo hace, pero muchas veces podemos ser, hacer y deshacer, pero vivir alejados, ajenos a lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Cualquiera pues que me oye estas palabras, oiga bien, ponga atención, hermanos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hasta el 28 vamos a leer. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Que dice el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Cuál era la doctrina de Jesús? Poner en práctica su palabra. Y esa sigue siendo la misma. No ha cambiado. No ha cambiado. Hermanos, necesitamos, muchas veces nos preguntamos muchas cosas, pueden existir muchas preguntas en nosotros. Muchas veces lo que predicamos, sentimos que como que la palabra de Dios cae en el aire y se va y no hay nada, pero la palabra de Dios sigue siendo predicada. Y en aquel día, aleluya,
En aquel día, hermanos, no habrá ninguna excusa para nadie, porque la palabra es predicada. La palabra sigue siendo predicada y la palabra de Dios sigue siendo la misma de siempre. Amén. La palabra no cambia. La palabra, necesitamos, hermanos, que vivir apegados a esta poderosa palabra. Aleluya. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios en esta tarde por la palabra que hemos escuchado.